compartir la palabra de Dios y vamos a seguir con la serie que tenemos en el libro de Lucas. El domingo pasado, aunque no estuve con ustedes, sí estuve siguiendo a través de las redes y la facilidad que nos dan los medios de comunicación, ¿verdad? La exposición de la palabra, y escuchaba al pastor Noel predicar sobre ese encuentro de Jesús frente al rey Herodes. Esa parte en que, como decía el pastor Noel, se vio a Jacob frente a Esaú, el que había sido elegido para ser el representante de Dios frente a aquel que había negado esa oportunidad o ese chance que Dios siempre provee. Y vamos a seguir entonces a partir del versículo 13 de Lucas capítulo 23 y vamos a llegar hasta el capítulo 25, y yo quiero que particularmente veamos este pasaje como un momento crucial en la historia de nuestra salvación. Que veamos esta escena que la Biblia nos va a presentar en este pasaje como ese momento importante, determinante, crucial, como le he llamado, en la historia de nuestra salvación. ¿Cuántos de los que están aquí hoy son salvos? A ver. Bueno, entonces este pasaje es para usted, para que le preste atención cómo Dios, actuando a través de ese momento particular que nos presenta el Evangelio de Lucas, entre los versículos 13 al 25, pensó en usted e hizo de ese momento un momento importante para la historia del beneficio que hemos recibido en la gracia de Dios. Permítanme leer este pasaje partiendo del versículo 13 hasta el versículo 25. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Padre, es tu palabra la que hemos leído.
y tu Espíritu Santo está en medio de nosotros para conducirnos a través de la iluminación al entendimiento que necesitamos para poder aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, no solamente a aprender de ella, sino a tener la disposición de obedecerla, de ponerla por práctica, de que ella invada nuestra vida y haga de nosotros fieles, obedientes, seguidores tuyos, para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un momento crucial en la historia de nuestra salvación. Lo primero que yo quiero que nosotros observemos en este pasaje, que a pesar de que trata de un aspecto importante en la vida y el ministerio de Cristo, Cristo no pronuncia palabra alguna. Son otros los que están activos. Cristo aparece como si fuera pasivo e inactivo. Son otros los que están dirigiendo y gobernando la conversación y las decisiones en ese momento. En todo el trayecto del pasaje, desde el versículo 12 hasta el versículo 25, ni una sola vez vemos a Jesús abrir su boca para decir algo, como aún una palabra en sentido lacónico, ni un sí, ni un no. Jesús está presente, pero este pasaje nos hace recordar lo que el profeta Isaías en el capítulo 53 y el versículo 8 nos ha dicho, versículo 7 nos ha dicho: angustiado él y afligido, dice la palabra, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. ¿Y qué dice la palabra? Y no abrió su boca. Aquí está Jesús, el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, de quien toma nombre todo ser vivo en esta tierra, por medio de quien fue hecho todas las cosas y para quien fueron hechas todas las cosas. Y aquí está como oveja delante de sus trasquiladores, como una oveja que es llevada, un cordero que es llevado al matadero, y no abrió su boca. Qué interesante de entrada este pasaje. Es interesante porque nos mueve a nosotros y nos llama a la atención. ¿Cómo puede ser que Jesús no hiciera nada, no dijera nada, no actuara de ninguna manera, estando presente? Pero es así. Yo quisiera recordarle algunas cosas que hasta este punto hemos visto. En este pasaje de Lucas, a partir del versículo 22, del versículo 47 del capítulo 42. Recuerden que Jesús fue arrestado la noche anterior. A partir del versículo 47 del capítulo 22 y hasta el 54 encontramos la manera en que fue arrestado Jesús. Luego, en los versículos 55 al 62 del capítulo 22, vemos que Jesús tiene que escuchar a uno de sus seguidores negar que le conocía, a uno que estuvo cerca de él, negar rotundamente todo conocimiento y toda relación que tenía con él. Luego, al final del capítulo 22, a partir del versículo 63 al 65, vemos a Jesús sufriendo la burla y recibiendo en su cuerpo los maltratos y vejámenes de sus custodias. Jesús sufriente. Es necesario que nosotros pongamos atención a todo lo que pasa en Lucas capítulo 22 y capítulo 23, porque es el cumplimiento de ese pasaje del siervo sufriente que nos ha presentado Isaías
capítulo 53. Aquí toma vida aquella profecía. Luego entonces empezamos el capítulo 23 y en su primera parte vemos a Jesús siendo juzgado de manera clandestina, de manera ilegal, de noche, en un horario no acostumbrado, ahí en el patio del sumo sacerdote. Después, como vimos la semana pasada, es referido al rey Herodes, solo para satisfacer un deseo de Herodes que, conforme a lo que dice la misma palabra de Dios, tenía deseo de saber quién era Jesús. Y una manera con que Pilatos se quita la pelota de encima, se la manda a Herodes, como si fuera el Señor Jesucristo, una bola de ping pong, donde uno la suelta y el otro la agarra y la devuelve. Y ahora llegamos aquí a los versículos 13 al 25, de vuelta ante Pilato, y vemos a un Jesús callado. Pero como yo he titulado esta parte de la Escritura, es un momento crucial en la historia de nuestra salvación. Y probablemente usted se dará cuenta por qué en el desarrollo de esta predicación. Es un momento crucial en la historia de nuestra salvación. El Hijo de Dios, revestido con todo poder y con toda autoridad. Jesús nunca dejó de ser el Hijo de Dios. Jesús nunca dejó de ser el Dios hecho hombre, encarnado. Eso que dijo Jesús al final de Mateo capítulo 28 y en el versículo 16, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús siempre tuvo toda autoridad. Juan nos dice en el capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿qué? El Verbo era Dios. Nunca dejó de ser Dios. Si su encarnación lo que vino fue a mostrar el amor de Dios para con la humanidad. Ese fue el Emmanuel anunciado desde mucho tiempo. Ese Dios habitando entre los hombres, pero Dios. Y entonces, Él, revestido de toda autoridad, está siendo acusado, juzgado, humillado por pecadores indignos. Y Él, cual oveja mansa, se cayó, no abrió su boca, enmudeció, se quedó tranquilo, se hizo obediente hasta llevar a la terrible muerte, como dice el apóstol Pablo, la muerte de cruz. Es imposible para nosotros desligar esta escena tan cruel de la historia de nuestra salvación, pues tal como señala el apóstol, es que aquí Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y al final dice el versículo 21, el que no cometió pecado, lo hizo. Note lo que dice la Biblia, que Él lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. De ahí el texto de que usted y yo, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh sí, mis amados hermanos, les invito a mirar este pasaje. Les invito a mirar la maldad revelada en el corazón de los hombres que rechazan a Dios. Pero también observemos la gracia bendita de Dios que se manifestó en el Cristo sufriente, que se encarnó y se humilló. ¿Saben cuál es el propósito? Para salvarnos. Para salvarnos. Ese Cristo que sufre es el Cristo que salva. Es el Cristo que fue revelado ante aquel malhechor que moría a mano derecha.
que vio a ese Cristo crucificado, sufriente y humillado, y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese Cristo sufriente es el que nos salva. Miremos cada personaje que interviene en esta historia, en el texto, y observemos sus roles a la luz de la palabra. Y yo quiero que hagamos algo más, que nosotros consideremos a cuál de los personajes nos parecemos más. ¿A cuál? ¿Nos parecemos acaso al sumo sacerdote, a los líderes del pueblo? Usted dirá. ¿O usted se parece al pueblo que gritaba diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle? ¿O usted era cual Pilato, que teniendo la decisión y la autoridad humana de liberar al Hijo de Dios, decidió entregarlo a la voluntad del pueblo? O tal vez usted se relaciona con Barrabás, que no estaba presente, pero que recibió el beneficio de la muerte de Jesucristo. ¿A quién? ¿A quién usted se parece más? Miramos desde el inicio, versículo 13 nos dice que Pilato convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes. Y yo quiero que veamos a ellos, a los líderes religiosos del pueblo, como la cabeza de una malvada conspiración. Todo lo que está sucediendo ahí en esta escena ha sido motivada por la decisión humana de los principales sacerdotes y de los líderes del pueblo. Ellos ya han juzgado a Jesús, y ustedes vieron eso, ¿verdad? En el capítulo 23, versículo 1 al 5. Ellos hicieron todo lo que no se permitía hacer para juzgar a Jesús y condenarle según sus tradiciones. Pero como ellos no tenían la autoridad, la capacidad para crucificar a nadie, para avergonzar a nadie en la cruz, ellos necesitaban coronar su decisión con una sentencia a muerte. Entonces le llevaron delante de la autoridad que sí podía, delante de Pilatos. Es interesante, mis amados hermanos, que los líderes religiosos, que el sumo sacerdote insistieron en que la pena que debía recibir el Señor Jesucristo era la muerte. Pero más interesante es que estos eran los seguidores de Dios, los representantes de Dios. ¿Saben quién era Pilato? Pilato era un gentil. Pilato era un impío, un inconverso, una persona que no temía a Dios. ¿Y quiénes eran los líderes? Los que representaban a Dios ante el pueblo. ¿Y qué pedían? Que el Hijo de Dios fuera crucificado. Cuando nosotros vemos el texto en lo que leímos, dice la palabra de Dios que en 3 ocasiones Pilato le dijo: nada digno de muerte he hallado en este hombre. Ni aun Herodes, cuando yo le remití a él, encontró nada digno de muerte. Y Pilato dijo: lo voy a castigar, le voy a dar una sentencia menor y luego lo voy a soltar. Y dice la palabra de Dios que ellos insistían y motivaban al pueblo, diciendo para que el pueblo vociferara. ¿Y qué querían ellos que el pueblo pidiera? Muerte para el Señor Jesucristo. Oh, mis amados hermanos, ciertamente hoy no tenemos a gente como esta que pide la muerte para cristianos, para gente que quiere hacer el bien, pero sigue habiendo líderes de la religión que están perdidos, cuya función no es a favor del cumplimiento de la voluntad de Dios y de la Biblia, sino que su función es aniquilar la verdad,
que la verdad no fluya, que la verdad no aflore, porque para ellos es mejor vivir en un periodo de ignorancia y que la gente no conozca la verdad. Noten cómo dice la palabra de Dios, que cuando Pilato convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes del pueblo, versículo 13, les dijo: ustedes me han presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo delante de ustedes no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis. ¿Y por qué esa acusación? Noten ustedes que ellos no le acusaban a Jesús de estar predicando una doctrina diferente. Ellos no le acusaban a Jesús de haberle hecho un mal a la gente. La acusación de ellos era precisamente que Jesús estaba perturbando al pueblo. Aquí la palabra perturbar es más bien, estaba persuadiendo al pueblo en contra de la autoridad legalmente establecida. Lo que ellos estaban diciendo es que Jesús es un levantista. Ellos estaban diciendo: Jesús es un golpista. Jesús está convenciendo al pueblo para que no obedezcan al César ni a Roma. Era una acusación totalmente peligrosa. Ellos estaban diciendo, al final le dicen ellos a Pilato: si tú le sueltas, no eres amigo del César. Es decir, este hombre al que te estamos presentando debe ser castigado, y castigado de la peor manera. ¿Y cuál es la peor manera? La muerte. Por eso Pilato dice: nada digno de muerte he hallado en él. Fueron ellos, los principales sacerdotes y los líderes del pueblo, quienes llevaron a Jesús frente a Pilato. Ellos le acusaron frente a él. Ellos convocaron al pueblo para que testificara falsamente contra Jesús. Ellos presionaron al gobernador romano y pidieron que le condenara a muerte. En segundo lugar, ¿quiénes intervienen aquí también? El pueblo. Y el pueblo, este pasaje lo presenta como una turba ignorante, guiada por la emoción del momento. ¿Cómo vemos al pueblo aquí? Aquí no vemos al pueblo que está diciendo: vamos a pensar un poco, vamos a ver, vamos a analizar. No, lo que vemos al pueblo es una turba guiada por la emoción y por el enchinchamiento de los sumos sacerdotes, del sumo sacerdote y de los gobernantes, que solo está gritando. Noten el pasaje, que el pueblo solamente se presenta gritando, gritando. Es una masa incontrolable. Eso me acuerda en mi pueblo, en un tiempo cuando la industria azucarera existían también los sindicatos. Perdónenme si aquí hay algún sindicalista. Pero el sindicalista tenía la misión, eso es allá en mi pueblo, de inventarse una conquista que había que lograr. Y por ejemplo, hacía una reunión y le decía a los trabajadores, a la masa: estamos luchando por un aumento salarial. ¿Y sabe lo que decía el pueblo? ¡Sí! ¡Así es! Y el sindicalista decía lo siguiente: y los patronos no nos quieren dar ese aumento salarial. ¿Y sabe qué decía el pueblo? ¡Abajo los patrones!
Y el sindicalista decía, pues vamos a la calle a reclamar nuestro aumento salarial. Y todo el mundo se embalaba a la calle y encontraban tanques de basura, lo tiraban en la calle. Encontraban gomas, la ponían a quemar. Encontraban cualquier cosa. Y esto me acuerda de eso. El pueblo, una masa incontrolable que está dirigida por las emociones, que no está pensando ni en consecuencia, no está pensando en la situación, ese mismo pueblo que recibió todos los beneficios de parte del Señor Jesucristo, ahora está gritando en contra de Él. ¿Y qué gritaba el pueblo? ¡Crucifíquenle! Y dice la Biblia que era costumbre que el gobernador soltara a un preso. Y precisamente Pilato, buscando una reacción favorable del pueblo hacia Jesús, le pone el peor preso que tenía. Y aquí viene el nombre de Barrabás. ¿Y sabe qué gritó el pueblo? Fuera con este, que suelte a Barrabás, crucifícale a Jesús. Una pregunta, ¿de qué le estaban acusando los principales sacerdotes a Jesús? De perturbar al pueblo. ¿Saben por qué estaba preso Barrabás? Dice la Biblia, por sedición. ¿Saben lo que significa ser un sedicioso? Precisamente alguien que perturba, alguien que levanta al pueblo, alguien que enchincha al pueblo en contra de la autoridad establecida. Lo que ellos están pidiendo es que el culpable de aquella acusación que ellos estaban haciendo fuera soltado, fuera liberado y que se matara al Señor Jesucristo. Notemos que el pueblo no tiene control. Dice la palabra de Dios que les habló una vez y otra vez y otra vez. ¿Y sabe lo que hacía el pueblo? Gritar cada vez. Gritando. Ellos gritaron tanto que dice al final el pasaje que la voz de ellos fue mucho más alta. La voz de ellos se hizo escuchar más. Y Pilato no tuvo otra cosa que hacer que ceder a la voluntad de ellos. Hay una enseñanza en esto para nosotros. No siempre lo que dice la mayoría es lo correcto. A veces nosotros pensamos que lo que toda la gente está diciendo es lo que se debe hacer. No siempre lo que dice la mayoría es lo correcto. Miremos también a Pilato, el tercer personaje que interviene en esta historia. Él es quien supuestamente está dirigiendo el proceso. Pero cuando vemos el pasaje, nos damos cuenta que él no está dirigiendo el proceso, puesto que no tiene el control del proceso. Ciertamente él tenía la autoridad humana dada, puesta en sus manos, pero él no tiene tampoco la autoridad moral para dirigir el proceso. Él está al frente, es como si fuera la persona. Usted ha participado en una reunión donde debe haber un orden, se llama el orden parlamentario, donde la palabra tiene que pedirse y hay que esperar que quien modera te dé el turno y tú hablar de acuerdo a los minutos que se ha pautado para que tú hables. Y de repente el moderador pierde el control y todo el mundo habla y se para a alguien sin tomar el turno y habla y grita y otro por allá le responde y usted dice, aquí ya no hay control de nada. Bueno, esto era Pilato aquí. Pilato en un momento se vio como quien dirigía el proceso, pero el proceso se perdió.
Miren, finalmente dice la Biblia que Él se dio ¿a qué? A la voluntad de ellos. O sea, Él le trae a Jesús para que Él tome decisión. Pero ¿qué decisión se tomó? La que querían ellos. Jesús no fue condenado por Pilato. Pilato perdió el control del proceso y se hizo lo que la turba quería. ¿Me están entendiendo cuando yo digo turba, verdad? Es una palabra que utilizamos aquí. Es la masa sin control. Se hizo lo que la turba quería. Miremos a Pilatos en 3 ocasiones en este pasaje, por lo menos en este pasaje, queriendo tomar una decisión diferente, pero no pudo. Les habla y le dice: no he encontrado en este hombre ninguna cosa de lo que ustedes le acusan. Bueno, si usted no ha encontrado, y venga acá, si usted es el magistrado, si usted es el juez de una causa y usted no encuentra evidencias ni pruebas que puedan atacar a un acusado, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Simplemente tomar la decisión que la ley le dice y es soltarle. Pero no, en 3 ocasiones Él viene delante de ellos porque Él no tiene el control. Él está puesto ahí como una marioneta y ciertamente Él representaba la autoridad férrea de un imperio que se había impuesto con poder. Pero en este momento, no tiene ninguna autoridad. Les habló por primera vez y por segunda vez y por tercera vez. Los versículos 13 al 16, 20, 22, 24 y 25 nos plantean a Pilato hablando. Es el que más habla, es el que más dice, pero el que menos hace. Nada pudo hacer. En cuarto lugar, y mi penúltimo personaje, encontramos a Barrabás. Aparte de este pasaje, en el libro de Lucas nunca antes habíamos escuchado mencionar este nombre. Es la primera vez que sale a escena este nombre. Dice el versículo 17 y hasta el versículo 19, y tenía necesidad de soltarle a uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. A uno como que al leer este pasaje le sorprende la curiosidad de que, ¿y de dónde salió este Barrabás? ¿Quién había mencionado a Barrabás? Es como si ellos lo tenían, como dicen los jugadores, como un as debajo de la manga. Porque no se había mencionado a Barrabás. No estaba en el plan de Pilato. Ha sido la insistencia de ellos acusar a Jesús, que Pilato ha dicho: bueno, yo tengo la costumbre de soltarle a un preso durante la fiesta. Le voy a soltar a Jesús. Y de repente la gente dice: a Jesús no, mejor a Barrabás. Y entonces dice la Biblia, en el versículo 19, nos da el currículum, nos da la ficha de este Barrabás. ¿Quién era? Bueno, nos dice la Biblia en el versículo 19 que este Barrabás estaba preso, había sido echado a la cárcel, y que la razón por la que le entraron en la cárcel era por ser un levantista, un sedicioso, alguien que estaba llevando al pueblo en contra del gobierno
y que además de eso, Barrabás había cometido homicidio. Es decir, que mató a alguien. Entonces este currículum de Barrabás sale a relucir frente a esta escena donde están acusando al Hijo de Dios y lo quieren llevar a la muerte. ¿Se acuerdan el texto de Corintios que le leí? ¿Qué dice el texto en 2 Corintios capítulo 10 y versículo 21? Dice la Biblia que el que no cometió pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. A lo que quiero llevarle, mis amados hermanos, es que el personaje más cercano a nosotros, de todo lo que hemos visto en esta historia, el más cercano a nosotros es Barrabás. Si nosotros estuvimos presentes en esa escena, fuimos representados en Barrabás. Primero, usted no estaba allá, como Barrabás no estaba. Él no estaba ahí, él no estaba sentado en el público diciendo crucifíquenle. Él no estaba sentado en la tribuna con el sumo sacerdote y los líderes haciendo negociaciones con Pilato. Él no estaba en el estrado con Pilato y los magistrados. Él no estaba ahí en aquel lugar del acusado con Jesucristo. Él estaba lejos en la cárcel, condenado. Pero fue traído a esa escena. Su nombre, su condena, su maldad. ¿Y saben lo que decía la gente? Que sea salvo Barrabás, pero que sea salvo por la muerte de Cristo. ¿Le acuerda a alguien? ¿Me acuerda a mí? Me acuerda a mí, porque mis pecados me tenían condenado y yo era un reo del infierno y yo me iba a la condenación eterna. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, que mandó a su Hijo unigénito, nacido de mujer, cuando vino ese tiempo bendito en que Cristo murió por mis pecados, dice la Biblia, me salvó. No por obra de justicia que yo hubiese hecho, sino por su misericordia, por ese lavamiento en el Espíritu Santo, que me dio la regeneración en el Espíritu. Y dice la Biblia que aunque estaba muerto en mis delitos y pecados, yo tuve vida juntamente con Cristo. Por la gracia de Dios soy salvo. Aquí vemos la gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios es la que trae el nombre de Barrabás como una manera de recordarnos que nosotros también estábamos perdidos, estábamos condenados, estábamos presos, esclavos de nuestro pecado y de nuestra maldad. Pero la muerte de Cristo, la sangre de Cristo nos ha limpiado y salvado de todo pecado. Los gritos del pueblo: que crucifiquen a Cristo y que suelten a Barrabás, son los mismos gritos que en la actualidad se oye. Que esa sangre de Cristo limpie y salve al pecador que está perdido en sus pecados. Dice el versículo 25, y le soltó, ¿a quién? A Barrabás. Le soltó aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Dice la Biblia, palabra del mismo Jesucristo, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no estoy diciendo que espiritualmente Barrabás fue salvo. Yo lo que estoy haciendo es un paralelismo, lo que estoy haciendo es una analogía entre lo que pasó allí con Barrabás
y lo que pasó en su momento con nosotros. No sabemos más de Él. No sabemos si volvió a sus andanzas. No sabemos si se arrepintió y vivió una vida rescatada. No sabemos qué pasó con Él. Lo que sí sabemos es que aquel día Él alcanzó la gracia para ser suelto mediante la condenación de Cristo a la cruz. Miremos lo que la Biblia dice sobre Él. Era un delincuente, un convicto, un criminal, culpable. Estaba en la prisión de sus propios delitos. No estaba presente físicamente mientras se juzgaba y se condenaba a Jesús, pero se benefició del sacrificio de Cristo. Barrabás es la representación de nosotros los cristianos que hoy disfrutamos de la salvación por gracia. Éramos igualmente culpables, estábamos condenados a muerte, vivíamos cautivos por nuestros propios pecados, pero la gracia de Dios nos alcanzó, aunque no hicimos nada para apropiarnos de ella. Por eso, un cántico legendario que los creyentes cantan dice: sublime gracia del Señor, que a mí, un infeliz, salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Oh, gloria a Dios por la bendita gracia del Señor Jesucristo. Finalmente, ¿de quién tenemos que hablar en esta escena? Del Señor Jesús, que estuvo ahí, que sufrió todo el peso de las palabras que se dijeron, que sufrió en carne viva la sentencia de la decisión tomada. El Señor Jesucristo, que escuchó al pueblo gritar contra Él: crucifíquenle. El Señor Jesucristo, que escuchó a Pilato decir: no he hallado ningún delito en este hombre, pero que finalmente lo entregó a la muerte. El Señor Jesucristo, que vio cómo los líderes de la religión que decían honrar a su Padre, mentir sobre Él, levantar una acusación falsa y pedir que sea muerto en la cruz. El Señor Jesucristo, que oyó que se pidiera a un delincuente y que se le diera favorablemente la oportunidad de vivir mientras se llevaba a Él a la muerte. Y dice la Biblia que con todo y eso no abrió su boca, enmudeció, no hizo nada, no dijo nada, no se defendió, no le levantó la voz, no dijo no, sino que fue obediente y asumió todo cuanto de él se requería. Oh, cuánta falta hace que nosotros pensemos en ese Jesús tan obediente. A nosotros que hace falta solamente algo pequeño para movernos y levantarnos a ira. Nosotros que somos tan pronto en responder y defendernos y pedir que seamos respetados y que se respete nuestro derecho. Hace falta que nosotros miremos a este Jesús sufriente, quien antes había dicho: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, diciéndonos que llevemos sobre nosotros esa misma carga que Él tuvo que llevar. ¿Saben por qué Jesús no dijo nada? ¿Saben por qué Jesús no habló nada? Lo hizo porque era necesario, sumamente necesario, que sufriera
todo lo que sufrió, que aguantara todo lo que aguantó, para que nosotros hoy pudiéramos gozar de la oportunidad de vida que tenemos por su gracia. Miremos al Jesús callado, que a pesar de tener la autoridad para desbaratar todo plan que pudiera tejer el maligno con todo su ejército, decidió ser obediente hasta la muerte por usted y por mí. Miremos a ese Jesús que dice Isaías, le veremos más sin atractivo para que no le deseemos. Traspasado, ese Jesús sufriente, ese Jesús que lo aguantó todo para salvarnos, para darnos la oportunidad de ser salvo, usted y yo. ¿Qué tal se inclina su rostro y comienza a darle gracias y gloria a Jesús por lo que hizo? Piensa en Jesús presente en esta escena. Piensa en Jesús ahí frente a esos verdugos que le injuriaban, que le insultaban, que pedían su muerte, que hablaban de él como si estuviera ausente, como si fuera el peor de los delincuentes, quienes pedían la muerte por él. Pero piense sobre todo en ese Jesús callado, silencioso, tranquilo, solo pensando en usted y en mí. Dele gracias a Jesús.